Buenos días a todos, les agradezco por asistir. Mi nombre es Jorge Montenegro, soy residente de neurocirugía. Hoy vamos a discutir el tema trauma raquimedular penetrante, específicamente por arma de fuego. Dentro del contenido de la charla vamos a discutir algunos aspectos de la epidemiología y la fisiopatología, cómo debemos realizar ese enfoque en la atención inicial en el servicio de urgencias, revisar acerca de cómo es ese enfoque para determinar qué paciente es candidato para una posible cirugía, hablar de algunos aspectos acerca de las complicaciones más frecuentes y el pronóstico de estas lesiones. Entonces, como es muy conocido, las guerras en su historia han aportado mucho al manejo de este tipo de lesiones. Dentro de la Primera Guerra Mundial, el Consejo de Investigación Médica inglés estimó que la mortalidad asociada con este tipo de lesiones era mayor al 50%, lo que incluso recomendó un cierto desaliento para el esfuerzo quirúrgico y solamente eran llevados a un procedimiento quirúrgico aquellos pacientes que presentaran una lesión incompleta y un deterioro neurológico progresivo. Ya posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, la información y las publicaciones favorecían un manejo mucho más agresivo en el cual se realizaba un debridamiento quirúrgico y una exploración intraoral, incluso en pacientes con lesiones neurológicas completas. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que la mayoría de este tipo de lesiones al cual nosotros vamos a estar familiarizados se va a hacer o lo vamos a ver es en población civil, en las cuales las armas o los proyectiles y el mecanismo tienen unas diferencias muy puntuales, pero que a nivel de la fisiopatología y a nivel de la lesión marcan unas pautas muy diferentes. Entonces, en la población civil son menos claras este tipo de recomendaciones con la literatura disponible. La mayoría de la información se basa en estudios que son de baja calidad. En este momento se están realizando revisiones sistemáticas y uno de los grandes dificultades es esa heterogeneidad de los datos que no permite de una forma adecuada realizar una recomendación en la cual podamos optar para una decisión clínica. Entonces, teniendo en cuenta esta problemática, debemos siempre tener en cuenta que la oportunidad de mejorar el resultado neurológico del paciente debe primar. Sin embargo, esto también va basado en una carga importante de la atención médica que lleva este tipo de pacientes. En estudios económicos se ha estimado que incluso un paciente de aproximadamente 25 años, si sufre una lesión de estas y queda cuadripléjico, tiene unos gastos aproximadamente de 4.7 millones de dólares en todo su tratamiento. Entonces es así que debemos saber cuándo un paciente podría beneficiarse de un posible procedimiento quirúrgico o considerar un manejo conservador. En relación a los datos epidemiológicos, es importante destacar que el trauma raquimedular penetrante por arma de fuego ocupa un porcentaje importante en el grupo global del trauma raquimedular, aproximadamente entre el 13 y el 17%. Se ha estimado en estudios realizados en Estados Unidos una incidencia de 4 a 7 casos por millón de personas, e incluso ha aumentado tanto su incidencia que llega a ser hasta la segunda causa de trauma raquimedular por encima incluso de las caídas, pero no más que los accidentes automovilísticos que conservan el primer lugar. La edad de afectación de esta lesión es en población económicamente activa, que deja de producir a la sociedad y se convierte en una situación difícil no solamente para el sistema de salud, sino para su familia. Su edad oscila entre los 20 y los 30 años y afecta más al sexo masculino. En relación a la raza, se ha estimado que los afroamericanos
tienen más este tipo de lesiones, seguido por los hispanos y por último los caucásicos. Y en relación al área corporal de la columna afectada, encontramos como primera y más frecuente es la columna torácica, seguido por la lumbar y la cervical. En relación a los aspectos de fisiopatológicos, se han determinado en estudios algunos factores de gravedad, específicamente en esta población, como la velocidad, la trayectoria que toma este proyectil en el tejido, el tamaño del proyectil y la distancia entre el arma de fuego y el objetivo. Es debido a que la liberación de esta energía cinética de un proyectil que es disparado a 1 metro de distancia, pues va a ser muy diferente porque con la longitud que recorre este proyectil, esa energía cinética va a ser mucho menor y asimismo el daño a nivel tisular. Dentro de los mecanismos que se han descrito, se ha considerado el impacto directo que genera este tipo de lesión. Entonces, todo ese daño que una vez que tiene el contacto con el tejido, esto va a generar un daño primario, una avulsión a través de toda su trayectoria. Esta liberación de energía también va a ser acompañado por una onda de choque que va a estar adyacente al recorrido de este proyectil. Y por último, se ha descrito también una cavidad, la cual esto también es importante tener en cuenta dentro de estos eventos. En relación a la velocidad, se ha descrito una división en la cual se tienen aquellos proyectiles que son de baja velocidad y aquellos de alta velocidad, teniendo un corte aproximado a partir de los 2.000 pies por segundo, siendo pues los de alta velocidad aquellos que encontramos en las guerras principalmente, y los proyectiles de baja velocidad aquellos que son disparados por armas en el entorno civil. Entonces, las características varían. ¿Por qué? Porque la mayoría de este tipo de lesiones, por ejemplo, en los de alta velocidad, van a estar asociados es por una conmoción del tejido y usualmente se caracterizan por no penetrar directamente al canal. Entonces, se acompañan con un mejor pronóstico. Claramente, si afecta de forma directa el tejido, pues va a ser una lesión mucho mayor. En contraste, en los proyectiles de baja velocidad se presentan con lesiones completas y con un peor pronóstico debido a que con mayor frecuencia este tipo de proyectiles de baja velocidad van a estar lesionando de forma directa el tejido nervioso. En relación al enfoque inicial que debemos tener, una vez que el paciente llega al servicio de urgencias, debemos recordar que el enfoque es integral, ¿cierto? Debemos considerar que las recomendaciones que nos aporta el Colegio Americano de Cirujanos a través del curso de ATLS tiene unos pasos previos que debemos tener en cuenta, realizar esa evaluación primaria y aportar con esas intervenciones en aquellas lesiones que van a poner en riesgo la vida, ya que recordemos que uno de los grandes pilares del tratamiento en nuestros pacientes es inicialmente garantizar una adecuada perfusión, de perfusión medular en este caso, y una adecuada oxigenación. Entonces, esto lo vamos a lograr garantizando la atención de lesiones que van a comprometer estas dos variables. Entonces, luego de que ya el paciente termina esta evaluación primaria, lo que debemos hacer es realizar una evaluación neurológica completa en la cual se va a incluir la evaluación de la función motora, la sensibilidad, los reflejos, el tono rectal y también evaluar de forma muy acuciosa la herida de entrada y de salida. Entonces, usualmente lo que debemos hacer es tratar de quitar toda la ropa del paciente con el fin de realizar maniobras con una movilización en bloque que nos permita inspeccionarlo bien. Eh, con este tipo de variables, lo que nosotros buscamos es determinar dos aspectos importantes, que es determinar el nivel esquelético de la lesión y también con el examen neurológico determinar el nivel neurológico de la lesión, ya que estas dos variables nos van a hacer sospechar hacia qué tipo de paciente nos estamos enfrentando y
debemos también determinar si estamos frente a un paciente que tiene una lesión neurológica completa o incompleta, ya que esta variable nos va a determinar el tratamiento o la conducta que vamos a tomar más adelante. Debemos recordar que el nivel neurológico se define como aquel segmento más caudal de la médula espinal que preserva una función sensorial normal y una función motora que tenga una fuerza mayor o igual a 3. Entonces, esto nos va a permitir guiarnos hacia cuándo un paciente va a estar presente la evolución estática o dinámica o progresiva de la lesión. La escala ASIA debemos aplicarla precisamente para eso. En pacientes que están conscientes, entonces podemos realizarlo a través de las órdenes que le impartimos al paciente para considerar la fuerza motora en cada uno de los segmentos y la evaluación de la sensibilidad. En aquellos pacientes que se presentan en un estado comatoso o sedado, entonces el estímulo doloroso nos va a permitir verificar el estado principalmente de las extremidades, tanto superiores e inferiores. En la ausencia de los reflejos debemos recordar que nos debe hacer sospechar de que estamos frente a un paciente que posiblemente tenga un choque espinal y siempre debemos realizar un tacto rectal con el objetivo de verificar si el paciente posiblemente tiene una lesión completa o incompleta precisamente por la preservación de las raíces sacras. Las lesiones asociadas a este tipo de pacientes es importante tenerlas en cuenta. Se ha estimado hasta un 25% de afectación de otro tipo de lesiones asociadas al trauma raquimedular penetrante en columna por arma de fuego. Dentro de ellos podemos dividirlas en los diferentes componentes, tanto cervical, torácico y en abdomen. Este tipo de lesiones, como lo observamos en las imágenes, puede que requieran una atención mucho más urgente que la lesión en la columna porque van a comprometer la vida. Entonces, a nivel cervical podemos encontrar lesiones de las vías respiratorias, también de la vía digestiva. Se ha estimado en los diferentes estudios que las lesiones vasculares, tanto de grandes vasos como la arteria carótida y la vena yugular o las arterias vertebrales, pueden llegar hasta el 8%, encontrando diferentes tipos de lesiones como oclusiones, fístulas arteriovenosas, podemos encontrar desgarros de íntima y pseudoaneurismas. Dentro de las otras lesiones a nivel del torso, que se han descrito son principalmente una que es la lesión de una víscera abdominal que también influye en las decisiones que vamos a tomar más adelante en relación al tratamiento médico, la presencia de neumotoras y otro tipo de componentes que requieren una atención urgente. Este, por ejemplo, es uno de los casos ilustrativos en los cuales podemos evidenciar que en una angiotomografía que realizamos ante una sospecha de una lesión a nivel cervical, el proyectil compromete lo que es la masa lateral y la lámina y está en estrecha relación con el agujero vertebral. Entonces, al haber ausencia del paso del medio de contraste, a través de esto podemos sospechar una lesión de la arteria vertebral. Como complemento realizamos una arteriografía en la cual se observa una amputación del flujo del medio de contraste a nivel de la arteria vertebral del lado derecho. Entonces, lo que se hizo con este paciente específicamente fue verificar el flujo colateral a través de de la otra arteria vertebral y de esta forma se consideró sacrificarla como tratamiento de este tipo de lesiones. Es por eso que siempre tenemos que pensar en que el paciente puede tener otro tipo de lesiones y pueden requerir un manejo oportuno para evitar complicaciones adicionales. En relación al uso antibiótico, en esta atención inicial debemos tener en cuenta dos aspectos importantes. En una revisión sistemática que se publicó hace 2 años, recomendaron que siempre debemos verificar el estado de la profilaxis
con la vacuna antitetánica, y si este no está disponible, debemos administrarla. Y en relación al uso de los antibióticos específicamente, se recomienda un inicio de un antibiótico de amplio espectro que cubra bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobios. Y esta determinación de la duración específicamente va relacionado con una evaluación clínica de la herida, la ubicación de la lesión y si esta lesión se comprueba un compromiso de una víscera hueca o no, específicamente el colon. Entonces, lo que en esta revisión sistemática nos recomiendan es que debemos, ante un paciente que tenga una víscera perforada, específicamente del colon, ser un poco más prolongados en el tratamiento, incluso llegar hasta los 14 días. Y si esta víscera hueca perforada, este hallazgo está ausente, ¿cierto? Si nos encontramos ante una lesión sin perforación, con 48 horas, se logran tasas de infecciones cercanas al 0% o en algunos casos hasta el 7%, pero muy menores en relación a la ausencia de esta intervención. En relación al uso del esteroide, mucho tiempo atrás se han realizado estudios en esta población específica, en la cual la administración tanto de metilprednisolona como de dexametasona pues no mostró una mejoría significativa en la recuperación neurológica de los pacientes, tanto en lesiones completas como en incompletas, al comparar a aquellos que recibían o no este tipo de intervención. Entonces, por el momento y según la disponibilidad de la literatura, no se recomienda la administración de esteroides para el tratamiento de este tipo de lesiones. Ya entrando hacia la evaluación radiográfica, podemos tener varias herramientas, desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿cierto? Vamos a encontrar el aporte que nos puede dar una radiografía simple, por ejemplo, de columna cervical, tanto en AP como lateral, en la cual nos permite identificar la trayectoria de la bala o del proyectil y cualquier fragmento que pueda estar asociado. Debemos recordar de que el objeto puede también rebotar y no siempre seguir una trayectoria recta. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que ingresó con una cuadriplejía, en la cual esto se observa una bala que se encuentra ubicada entre los espacios de C5 y C6 y al cual no se le realizó ningún tipo de tratamiento. La tomografía es otra herramienta muy útil que la utilizamos con frecuencia en estos pacientes debido a que nos permite delimitar bien la anatomía de la lesión ósea y también permite localizar la trayectoria del proyectil dentro del canal espinal. En estos dos casos, por ejemplo, que se presentan, podemos observar cómo el proyectil en las dos imágenes superiores está dentro del canal. Ese es un paciente que presentó con una lesión a nivel de L3 completa, la cual muestra esa ocupación como tal dentro del canal, esa afectación tanto de la lámina y de sus componentes, tanto en su proyección axial como sagital, y esto lleva a considerar, en este caso específico, realizarle una cirugía con la cual se extrajo los fragmentos, se realizó la laminectomía y el cierre dural primario y los resultados, pues la verdad, no fueron los esperados, solamente logró mejorar la parte sensitiva en un segmento. En la imagen de abajo podemos observar también un corte axial y un corte sagital de otro paciente, el cual tuvo una herida por arma de fuego que ingresó por la región glútea del lado izquierdo, generó daños y una lesión de la lámina de la vértebra, y esto continuó y se alojó a nivel del cuerpo en la parte contralateral, a pesar de que tenía este tipo de lesión mucho más baja. El paciente se presentó desde el ingreso con ausencia de déficit neurológico y simplemente se le dio manejo conservador y tuvo una buena evolución clínica. El mielograma por tomografía o mielotac también es una herramienta útil en este tipo de pacientes, ya que permite evaluar
pacientes con una lesión neurológica incompleta con el fin de determinar y confirmar si existe una compresión neural, ya que esto nos puede determinar una decisión quirúrgica y evaluar también lo relacionado con las fístulas del líquido cefalorraquídeo. En este caso específico, por ejemplo, este paciente se le documentó una fractura conminuta del cuerpo de T1, en el cual podemos observar en el corte axial que a pesar de que la fractura tiene unos fragmentos dentro del canal, no le genera tal compresión a nivel del cordón y por esa razón en este paciente específicamente se consideró un manejo médico con una estación del déficit neurológico. La resonancia magnética es otro de los estudios, es muy controvertido su uso, principalmente es porque pues, una de las contraindicaciones que más se considera es principalmente por el efecto magnético sobre los cuerpos metálicos. Entonces, esta aporta mucha información en relación a la anatomía de la médula espinal y permite también visualizar la integridad de los ligamentos. En relación a lo que es la población específica de los proyectiles por arma de fuego, en los estudios que se han realizado han descrito de que su uso es seguro cuando se utiliza en aquellos resonadores de hasta 1.5 Tesla. Y en relación al proyectil también se ha descrito que en aquellos proyectiles que son usados con mayor frecuencia, que son compuestos de latón, una aleación de cobre y zinc y de un centro de plomo, no va a haber dificultades con la realización. En contraste a aquellos proyectiles que son con un compuesto de acero y níquel, los cuales sí han mostrado una migración del proyectil y una mayor afectación. Entonces, dentro de este tipo de literatura, lo que describen es que el paciente, una vez que se considere realizar esto, puede más que evidenciar una migración del proyectil, es sentir una sensación de calor a nivel del proyectil dentro de la vértebra. En este caso, por ejemplo, como podemos observar, esta resonancia nos permite verificar que hay una contusión, ¿cierto? Hay una área con una captación de la intensidad de la señal a nivel de T11L1 en relación con una conmoción de la médula espinal, posiblemente por un efecto de una bala de alta velocidad. Entonces, en relación a cuándo operar un paciente, es importante considerar algunos aspectos. Debemos tener en cuenta que el objetivo general del tratamiento quirúrgico en esta población específica siempre es optimizar el potencial de recuperación de la función neurológica y realizar una minimización de las complicaciones. Por esa razón se debe seleccionar muy bien el paciente. En la literatura se han descrito estas tres indicaciones, en las cuales la primera es un paciente que presente un déficit neurológico progresivo que se asocie a un hallazgo, ¿cierto? Que genera esa compresión por un proyectil dentro del canal, un fragmento óseo o un hematoma en expansión. La otra indicación es aquella que el paciente presenta una inestabilidad espinal por fracturas y por último una fístula persistente de líquido cefalorraquídeo que requiera pues un cierre primario de esta lesión. Es importante considerar que el manejo quirúrgico pues no es una intervención inocua, se asocia con unas altas tasas de complicaciones en comparación con el grupo en el cual se le da un manejo conservador. Se han descrito varias de ellas que más adelante vamos a discutir, entre ellos pues la fístula, la formación de un pseudomeningocele, podemos encontrar infecciones a nivel de la herida o generar de forma iatrogénica inestabilidad de la columna. Dentro de la experiencia institucional de nuestro hospital se han realizado esfuerzos en los cuales en un estudio realizado por los doctores Eric Peña y Sebastián Celis, en los cuales evaluaron 101 casos para determinar aquellos factores de riesgo para infección en este tipo de pacientes, se consideró que
uno de las variables que determinaban un OR de aproximadamente 14 era el hecho de haber operado el paciente. Entonces es muy importante también considerar que debemos tomar esta decisión en pacientes seleccionados. Entonces, ¿cómo podemos realizar esto? Entonces, el primer paso es determinar el déficit neurológico del paciente que nos permita clasificarlo en tres poblaciones distintas. Aquel paciente que no tiene déficit neurológico, aquel paciente que tiene un déficit incompleto y aquel paciente que tiene un déficit completo. En aquel paciente que tiene, no tiene déficit y el que tiene déficit completo, de forma general, que discutiremos más adelante como algo muy específico, se consideraría, después de una evaluación exhaustiva, solamente es el manejo de soporte para garantizar una adecuada perfusión medular y todos sus cuidados adicionales, como el de su herida, en el cual lo que busca es tratar como de limpiarla a fondo y vigilar principalmente la presencia de fístula debido al alto riesgo de complicaciones como una meningitis. Y el otro grupo es el déficit neurológico incompleto que vamos a discutir más adelante, el cual va a estar dividido en tres áreas anatómicas específicas, que es la columna cervical, torácica y lumbar. Entonces, siempre cuando vayamos a evaluar el déficit neurológico, primero debemos tener en cuenta esto, su compromiso neurológico, tener en cuenta el potencial de recuperación en relación a los estudios que se han publicado hasta el momento para poder determinar la agresividad del tratamiento. Entonces, en pacientes que tienen déficit neurológico completo, que es estático, que se presentó al servicio de urgencias de esta forma, los estudios que evalúan a largo plazo, en este caso, por ejemplo, este estudio evaluó casi 600 pacientes a un año, donde observaban que sus resultados funcionales y neurológicos pues, no cambiaban si se consideraba manejo quirúrgico o no. Entonces, hasta el momento no se recomienda realizar una cirugía a menos que tengan inestabilidad espinal o una complicación tardía, ya que, como podemos observarlo en el diagrama azul, son similares las frecuencias de aquellos pacientes que presentaron una mejoría tanto después de la cirugía como el manejo conservador, incluso siendo mayor el del manejo conservador. Los pacientes que se llevaron a cirugía pueden empeorar en contraste con aquellos que se les dio un manejo conservador y pueden aumentar incluso la estancia hospitalaria en el manejo quirúrgico. Entonces, por esta razón, debemos tratar de ser muy prudentes cuando consideremos un paciente con déficit completo. En relación al déficit incompleto, lo vamos a dividir, ¿cierto?, en cervical, torácico y lumbar, considerando la decisión quirúrgica en un contexto específico. Los estudios que han mostrado que entre más inferior sea la lesión, específicamente en el área lumbar entre T12 y L5, mostraron una mejoría neurológica y un mejor rendimiento a la hora de su evaluación específica. Entonces, en el área cervical, ¿cuándo podríamos considerar una cirugía? Esta información fue aportada por Bono y sus colaboradores a través de un estudio en el cual, a pesar de que es muy controvertido el tema de realizar o no una cirugía en un paciente con una lesión de columna cervical que tiene pues una compresión, es importante considerar el resultado de este estudio debido a que mostró una disminución en la lesión neurológica, una mejoría, tanto 1 o 2 niveles, que es muy útil a la hora de realizar una rehabilitación, ya que es muy diferente un paciente que tenga una lesión en C5 a un paciente que tenga una lesión C7 que puede permitir un mecanismo de rehabilitación que difiere. En relación a la zona lumbar, uno de los estudios más reconocidos fue el del paciente del Dr. Waters, el cual evaluó 90 pacientes y evidenció una mejoría específicamente en el área motora en aquellos pacientes que
se les retiró el proyectil que les causaba una compresión y estaba estrechamente relacionada con la afectación incompleta. Entonces, debido a esta evidencia, que a pesar de que no es una evidencia que tiene una calidad alta, pues es lo que tenemos disponible. Y cuando nosotros observamos las diferentes revisiones sistemáticas que se realizan en relación a este aspecto, incluso pueden no beneficiar ninguna intervención quirúrgica. El año pasado, en octubre, se publicó también una revisión sistemática en la cual, por ejemplo, en el área lumbar específicamente, no mostró ninguna ningún soporte para llevar un paciente a cirugía, pero los autores de esta revisión sistemática aclaran, por ejemplo, que eso es debido a que la información disponible en los estudios que se han realizado previamente, pues no les permite dar esta información. Incluso en esta revisión sistemática, por los criterios de inclusión que utilizaron, este estudio del doctor Wirtz no fue incluido. Entonces, por esa razón, pues hasta el momento la disponibilidad de la información para tomar una decisión no es de muy buena calidad. Pasando a la evaluación de la estabilidad espinal, debemos considerar que las lesiones inestables en esta población específica son poco frecuentes, son diferentes al trauma cerrado. El trauma cerrado, el mecanismo principalmente es por aceleración y desaceleración. En relación al trauma penetrante, es por aquello compromiso tisular que sea por la fuerza en una sola dirección. Entonces, en muchos de esos pacientes no vamos a ver una inestabilidad de la columna. En estudios, por ejemplo, que se han realizado en columna cervical específicamente, se determinó que aproximadamente el 23% tenían fracturas, pero que a pesar de que tenían fracturas, esta alta tasa no se asoció con un requerimiento de una fusión por inestabilidad que aproximadamente fue del 4%. Entonces, cuando, por ejemplo, en los diferentes trabajos que se han realizado, incluso comparan o aplican escalas que con frecuencia utilizamos, como la propuesta realizada por Dennis, el SLIC, el TILIX, estos podrían considerar quirúrgicos pacientes que al final no requirieron una instrumentación para la fijación por inestabilidad. Las variables que se han identificado como aquellas que pueden generar una inestabilidad son aquellos que tengan una lesión transversal, una fractura de pedículos o facetas de forma bilateral o una conminución significativa del cuerpo. Esto en relación a que puede estar afectado con una ruptura de los ligamentos y pueden comprometer lo que es el equilibrio sagital y coronal y pueden generar desplazamientos traslacionales. Otro aspecto en este punto que debemos tener en cuenta es que una vez que nosotros consideremos llevar al paciente a una cirugía de forma iatrogénica, podemos realizar una inestabilidad con unas laminectomías amplias que pueden comprometer la articulación. Entonces, por esta razón debemos siempre tener cierta precaución a la hora no solamente de llevar el paciente a cirugía, sino de hasta dónde vamos a llegar con él. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Entonces, cuando vamos a determinar la estabilidad espinal, podemos hacerlo en dos pacientes distintos. Una, que es en aquel paciente que está consciente, que está cooperando, que está neurológicamente intacto, el cual la propuesta es realizarle radiografías dinámicas para verificar si el paciente tiene inestabilidad, y en aquel paciente que tenga inestabilidad, pues va a ser realizada la fijación. Pero en aquel paciente que tenga un déficit neurológico progresivo en el momento de la estabilización espinal, no está bien definido si realizarle de una vez la fijación o no. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes requieren una evaluación de ciertas variables específicas, como por ejemplo una estabilidad hemodinámica adecuada, la presencia o no de una lesión de víscera, debido a que este tipo de pacientes pueden comprometer
tanto la aparición de una infección o la persistencia de una infección si se instrumentan. Entonces, por esa razón, pues el mejor paciente sería aquel paciente que tenga una estabilidad hemodinámica y que tenga bajo riesgo de infección para determinar que no solamente se realice la descompresión, sino también llevarlo a una fijación. En relación a la aparición de fístulas de líquido cefalorraquídeo, el cuidado de la herida y su vigilancia pues es lo más importante. En caso de dudas, se recomienda realizar la cuantificación de beta-2 transferrina con el objetivo de determinar si efectivamente estamos frente a este diagnóstico. El paciente por su pérdida pues va a presentar una cefalea posicional, náuseas, diplopia y signos meningios. El tratamiento que se propone en la literatura en esta población específica es la inserción de un DREN lumbar y si persiste esta alteración a pesar de esta intervención, se recomienda realizar una exploración y reparación quirúrgica debido al alto riesgo de meningitis. En aquellos pacientes que tienen afectación cervical anterior, se recomienda el uso de pegante de fibrina y un DREN submuscular, conservar una posición vertical para el manejo de una fístula a este nivel. Y en la literatura también se ha descrito que si, por ejemplo, si a pesar del DREN lumbar la fístula persiste y el paciente de pronto no es candidato para un cierre primario, una de las propuestas, que es simplemente una serie de casos, solo que me llamó la atención, es realizarle una derivación ventricular externa si se comprueba que hay una obstrucción del flujo a nivel del canal. El momento de realizar la cirugía es importante tenerlo en cuenta. Si estamos frente a un paciente que tiene un deterioro neurológico y una lesión comprensiva que es identificable, la cirugía debe ser realizada tan pronto se estabilice de las otras lesiones que pueden comprometer su vida. En otros pacientes que se escapan de este grupo específico, se comparó aquellos que se les realizaba la cirugía antes de las 72 horas y después de las 72 horas, pero no hubo una diferencia en la mejoría en la recuperación neurológica. Entonces, por lo tanto, si no estamos frente a este grupo específico, pues el tiempo adicional no mostró un beneficio de correr con este tipo de pacientes. El momento quirúrgico sí se vio afectado es en la aparición de complicaciones. Si operamos un paciente que se presente más de 2 semanas, lo que vamos a tener es un alto riesgo de presentación de una aracnoiditis infección, y en aquel paciente que operamos de forma temprana, antes de este tiempo, el mayor hallazgo va a ser de una fístula persistente. Entonces, este es un algoritmo que nos permite determinar el enfoque del manejo quirúrgico de este tipo de lesiones. Entonces, el manejo penetrante lo podemos primero considerar con una evaluación de una compresión neural. Si el paciente no presenta una compresión del cordón, simplemente lo que hacemos es brindarle los cuidados de la herida y el cuidado de soporte. Si ya presenta una compresión del cordón, entonces debemos determinar la estabilidad de la columna. Si está inestable, se debe realizar la descompresión y la instrumentación. Si la columna está estable, entonces debemos determinar el déficit neurológico que tiene. Si el paciente no está con déficit, entonces lo que hacemos simplemente es el cuidado. Y si el paciente presenta un déficit completo, como ya lo observamos anteriormente, también se beneficia solamente del cuidado, excepto en aquellos pacientes con lesiones incompletas de la columna cervical. En déficit incompleto, entonces lo dividimos en cervical, torácico y lumbar, en la cual tenemos la consideración en las dos poblaciones con unos resultados que ya discutimos anteriormente, y en la región torácica que se prefiere un manejo conservador. En el enfoque quirúrgico, el objetivo que debemos tener en cuenta es descomprimir los elementos neurales, reparar los desgarros durales para prevenir las fístulas del líquido cefalorraquídeo y estabilizar la columna. Entonces, se han propuesto diferentes abordajes en relación al compromiso o al a la mayor afectación de los elementos. Entonces, en su gran mayoría, por no decir casi todos los pacientes, se abordan porque presenta un compromiso posterior. Usualmente se realiza una laminectomía
con una durotomía longitudinal y una mielotomía si son necesarias, pero siempre se debe garantizar esos objetivos que discutimos antes y verificar un cierre hermético que permita disminuir el riesgo de una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y en aquellos pacientes, como lo observamos en las gráficas, que tengan un compromiso anterolateral, se proponen diferentes vías de abordaje, como en un cervical anterior o a nivel toracolumbar o un anterior extracavitario, teniendo en cuenta otros abordajes como el anterolateral, posterolateral y el lateral. Entonces, una vez que decidimos llevar a cirugía a este paciente, se recomienda realizar pues esa disección subperióstica de los músculos paraespinosos con el objetivo de limitar la lesión. Se recomienda realizarlo inicialmente en un nivel arriba, un nivel abajo, tratar de no ingresar directamente al sitio lesionado con el objetivo de disminuir el riesgo de lesiones del tejido neural que puede estar herniado, o también de forma accidental podemos lesionarlo con los instrumentos o fragmentos óseos. Entonces, luego de realizar esta disección, se realiza la laminectomía, se abre la dura madre y se identifica si es necesario drenar un hematoma, realizando una mielotomía, principalmente por la línea media dorsal, y evacuando el coágulo. Una vez que ya se tiene un control de la coagulación, se pasa a realizar un cierre de la dura madre de forma hermética con el fin de disminuir el riesgo de fístula, y esto se cierra como tal la herida. Las complicaciones posoperatorias que podemos tener en cuenta, en general se ha estimado antes de diferentes intervenciones que llegan hasta el 22%, y con la selección adecuada de los pacientes, el uso adecuado de los antibióticos y una técnica quirúrgica cuidadosa, ha disminuido hasta casi la mitad. Dentro de los tipos de complicaciones posoperatorias que vamos a ver con frecuencia es la infección, la fístula de líquido cefalorraquídeo, el pseudomeningocele. Puede haber un empeoramiento iatrogénico del déficit neurológico, la inestabilidad espinal y una mielopatía retardada. Y entre las complicaciones tardías que se ha descrito en la literatura es el dolor, que es el más común, principalmente en aquellos pacientes que presentan unas lesiones a nivel del cono medular y la cauda equina. Este dolor está mediado por descargas espontáneas de neuronas del asta dorsal. Dentro de las propuestas que se han realizado, no es la extracción de la bala, porque en los estudios no han evidenciado de que mejore el dolor cuando se realiza este procedimiento, sino inicialmente la administración de medicamentos neurolépticos como la amitriptilina y la gabapentina, y en casos más extremos en los cuales no haya un control a pesar de las intervenciones, se realiza la extirpación de las raicillas dorsales y nociceptivas. La artropatía neuropática es otra de las complicaciones descritas, es poco común. Principalmente esta se asocia a una deformidad espinal progresiva en el nivel de la lesión, o puede encontrarse cuando hay afectación por debajo de él. El tratamiento se dirige principalmente a la corrección y la estabilización de la columna. La intoxicación por plomo es algo que también debemos tener en cuenta, a pesar de que es poco común. Debemos recordar de que el mejor disolvente para el plomo de estos proyectiles es el líquido sinovial, incluso es más eficaz que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, debemos siempre tener esa precaución en aquellos pacientes que el proyectil se aloje en el disco, ¿cierto? O en las articulaciones, con el objetivo de que hagamos un seguimiento estrecho. Entonces, las manifestaciones de esta intoxicación pueden presentarse de forma tardía, se han descrito en la literatura desde los 2 días hasta los 40 años, se manifiestan como una encefalopatía, neuritis periférica y un dolor abdominal tipo cólico. Entonces, lo que debemos hacer es un seguimiento. Entonces, se recomienda que si tenemos la sospecha de que este proyectil está alojado en el disco, se debería realizar una medición basal de plomo, y cada año realizar una medición con el objetivo de verificar que ante una elevación anormal de este tipo de compuestos en la sangre, debamos iniciar un tratamiento con agentes quelantes y programar de forma cuidadosa una extracción de la bala. La migración del proyectil es otro de las complicaciones que se describe. También se produce de forma tardía, incluso se ha escrito hasta los 11 años postoperatorio.
Usualmente no causa déficit neurológico, pero la intervención quirúrgica para el retiro de este proyectil se describe y se recomienda es si hay una migración acompañada de un déficit neurológico. En relación al pronóstico de este tipo de lesiones, pues la verdad es muy pobre. La deambulación se logra al año en el 24% de los pacientes que se ven afectados. Si nosotros específicamente consideramos la lesión completa, el pronóstico es malo. 2/3 no tienen cambios en el nivel neurológico del cual ingresaron, un cuarto sí tiene una mejoría en un nivel neurológico en el seguimiento al año, y en casos de lesiones incompletas se ha descrito de que no existe una diferencia si la lesión que se produce es una lesión central o una hemisección de la médula, y la recuperación que se logra es variable, que puede ser desde un nivel hasta una mejoría casi completa del déficit. Entonces, en conclusión, considero que el trauma raquimedular penetrante por arma de fuego es cada vez más común, con un aumento de la violencia, principalmente en zonas urbanas, que es lo que nos llega todos los días a nuestro servicio, que se asocia a morbilidad y mortalidad que es considerable. Las recomendaciones se basan en estudios retrospectivos y requieren unos estudios de mejor calidad para tomar una decisión clínica basados en una evidencia buena. Y el resultado quirúrgico se relaciona es con la selección adecuada de los pacientes, con la información que tenemos hasta el momento. Les agradezco mucho por su atención. Jorge, muchas gracias. Muy buena la exposición. Te tengo dos preguntas, Jorge, que uno se enfrenta con mucha frecuencia a este problema. Cuando el proyectil ocupa completamente el canal, el cuerpo vertebral, ¿la recomendación es operar o no operar? Y la segunda pregunta que te tengo es si es recomendable en las heridas que atraviesan el colon hacer un lavado profiláctico de la lesión traumática. Profesor, entonces, en la primera pregunta, como lo observamos, las indicaciones quirúrgicas van descritas es por las diferentes variables. Si el proyectil está en el cuerpo y se considera de que no es inestable, ¿cierto? Porque la mayoría no son inestables, no pienso que no requerirían un manejo quirúrgico y se dejaría el proyectil en el cuerpo y simplemente se haría seguimiento. En la segunda pregunta, en relación a la herida en el cono, también va en relación estrecha, es al hecho de que el paciente cumpliría o no con estos criterios quirúrgicos que hemos descrito. La herida sí se debe realizar un cuidado específicamente en aquellos pacientes que tienen afectación de víscera hueca por el riesgo de meningitis asociado o el riesgo de infecciones mayores. Pero si no cumplirían estos criterios quirúrgicos estrictos, pienso que también se debería preferir un manejo antibiótico alrededor de los 14 días y mantener expectantes a su evolución. De acuerdo, yo manejo el mismo criterio. Y finalmente, ¿qué opinas de los pacientes que tienen una lesión completa, pero el proyectil está en el canal? Te hago la pregunta porque aunque el paciente tiene muy mal pronóstico, pues obviamente tiene un pronóstico malo, estos pacientes finalmente terminan operados por otros colegas y entonces queda uno como mal con el paciente porque no lo quiso operar en forma inicial. ¿Cuál es la conducta que vos recomendás en estos casos? Proyectil en el canal con sección completa. En pacientes que tengan una lesión completa, el único, la verdad, la evidencia muestra de que no hay un beneficio de realizar una intervención quirúrgica. Sí, realmente no hay ningún beneficio, pero estos pacientes, como te decía inicialmente, yo creo que es mejor operarlos por la parte como psicológica del paciente, porque si uno no los opera, finalmente van a terminar operados por otro colega
y entonces, aunque no hay una indicación, digamos, científica para esto, yo creo que es importante hacerle cirugía en estos casos, pues es algo controvertido. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, adelante. En relación, profe, a esa pregunta, yo pienso que un paso previo que debemos siempre realizar cuando nos enfrentamos a un paciente con trauma raquimedular es saber si efectivamente estamos presentes a un trauma raquimedular completo, ¿sí? Por eso es tan importante que desde el servicio de urgencias determinemos que el paciente no esté en un choque medular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese paciente en choque medular con afectación de los reflejos no sería como de forma objetiva evaluable para poder determinar si tiene esto, y puede que el paciente no estemos frente a una lesión completa, sino incompleta, y en estos casos sí habría un beneficio. Bueno, aquí tengo una pregunta y es si dejar un proyectil en el cuerpo vertebral no predispone a una espondilodisquitis. Jorge, ¿me escuchaste? Sí, señor. Profesor, esa respuesta sí no la tengo. Bueno, yo realmente creo que no. La posibilidad de espondilodisquitis, pues sí se puede presentar, pero es realmente muy bajita. Yo creo que no justifica operar todos los pacientes para evitar una espondilodisquitis. Profesor, buenos En días. la triste época de adelante, adelante. Profe, con respecto a esa pregunta, Adelante, doctor Cavide. ¿Quién? Sí, no era Adrián, pero sí, te estamos escuchando. Adriana, No, no, no se te escucha, no se te escucha nada. Adrián, con respecto a la pregunta de proyectil, profe, ¿me escuchan mejor? No te estamos escuchando, ahí sí se escucha un poquito. Dale, Adrián. Profe, ahí me escuchan mejor. No, no te escuchamos, te silencia. Adelante, doctor Profe, Carlos. Sí, ahí sí. Adelante, doctor Cade. Doctor Zorro, adelante. Sí, muy Buenos días, bien. ¿me escucha? Bueno, no, pues un comentario de estos años de neurocirugía. Yo me formé en un hospital público, y hace unos años, cuando hice la residencia, absolutamente todos los pacientes con herida por arma de fuego eran quirúrgicos. En ese tiempo no habían guías, estoy hablando más o menos de 1995 al 2000, no habían guías, y todos los pacientes eran quirúrgicos. Con la aparición de los estudios y de las guías, que me parece muy bien, porque muchas veces hacíamos más daño con las intervenciones quirúrgicas, sobre todo en pacientes con lesiones incompletas. Podíamos incrementar el deterioro neurológico, porque nuestra filosofía de neurocirujano era casi una urgencia operar a esos pacientes. Yo pienso que está bien ser conservadores. Hoy en día es bien estudiado el caso que va a ser llevado a cirugía, y para comentar, cuando asisto a las juntas médicas de los grupos de neurocirugía general, me opongo a las instrumentaciones de pacientes con herida por arma de fuego, porque en muchos años y viendo muchos pacientes de herida por arma de fuego, realmente la inestabilidad yo no la veo. La inestabilidad a largo plazo, pacientes que se han ido
encifosa y todo eso, no, me parece que la herida por arma de fuego no causa tanta inestabilidad. Y con relación a su pregunta, doctor González, pues yo pienso que no es, o sea, yo no he visto el primer caso de espondilodicitis por herida por arma de fuego y trabajando en hospitales públicos y viendo muchos pacientes, no he visto el primer caso. Pensaría que de pronto esa velocidad y el impacto de la bala a esa velocidad tiene un efecto antiséptico. Y en todo mi ejercicio como neurocirujano solamente he visto una intoxicación por plomo, paciente con herida por arma de fuego, 20 años, y a nivel de columna, nunca he visto a nivel de cráneo de esas esquirlas que uno deja o fragmentos de proyectil que uno deja, nunca vi en cráneo, pero sí uno en columna cervical. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Doctor Zorro, ¿y usted opera a los pacientes que tienen la lesión completa con la bala en el canal? Yo personalmente no, pero dentro de mi grupo sí hay gente que los opera y tienen la misma filosofía que usted dice. Si no lo operamos acá, lo van a operar en otro lado. Pero yo en lo personal pienso que no le vamos a cambiar la historia al paciente. Pero de mi grupo sí hay neurocirujanos que van y extraen el fragmento. O sea, hay muchas cosas de lo que usted dice desde el punto de vista psicológico. Generalmente estos pacientes que uno ve, los que vemos acá en Bogotá, es gente joven, gente que fue a una fiesta, gente de 20 años, y es terrible no hacerles nada, ¿no? Entonces, mis colegas dicen, no, hay que ir por el fragmento de proyectil dentro del canal, aducen eso, la parte psicológica, una expectativa de algún tipo de mejoría, pero doctor, lo que yo he visto y lo que comentaba el doctor Montenegro, yo no he visto si el paciente está parapléjico, está cuadripléjico y todo eso, yo nunca he visto esa mejoría 1 o 2 años, pues básicamente igual. Inclusive yo soy aún más conservador en los pacientes, sería por arma de fuego en columna cervical, cuadriplégicos. ¿Sí? Pienso que es un paciente que para la sociedad es correscatable. Gracias. Ok, muchas gracias, doctor Zorro. ¿Algún otro comentario? Bueno, si no hay malos, nos vemos. Hacho, nosotros habíamos hecho Gustavo. nosotros habíamos hecho la revisión de este tema hace como 2 o 3 años y habíamos encontrado, digamos, algo de evidencia eh, o más pues como experiencia de un grupo en Estados Unidos, no recuerdo en qué hospital, que recomendaban la extracción de fragmentos y de proyectiles grandes, de fragmentos óseos y proyectiles grandes, pues realmente no definían bien a qué se refiere un fragmento grande de proyectil o de hueso en la unión toracolumbar o en la columna lumbar, o sea, pacientes con lesiones del cono o de la caudequina. Ellos encontraron que en esos pacientes el pronóstico mejoraba si se retiraban ese tipo de fragmentos y hablaban de T10 hacia abajo. Entonces, como lo expuso el doctor Montenegro, pues realmente las lesiones de columna torácica y cervical tienen un peor pronóstico, pero las lesiones por debajo de T10 es probable que tengan un pronóstico más favorable. Entonces, de pronto en esos pacientes vale la pena ser muy cuidadosos en tomar una decisión quirúrgica que inclusive puede ser oportuna, especialmente cuando los pacientes tienen digamos, alguna función neurológica residual. Es verdad, pues como con todo esto de los proyectiles, pues hombre, uno no solo por el paciente, sino también por entusiasmo en algún momento de mejorar las condiciones del paciente. Sí se hicieron muchos estudios de cómo de pronto los pacientes con proyectiles en el canal podían tener más dolor neuropático, más complicaciones tardías como las colecciones medulares, la siringomiela y eso realmente pues no es muy cierto. Parece que no hay
no hay mucha evidencia. Sin embargo, uno como neurocirujano, pues la lógica es probable que a veces falle y lo lleve pues a extraer ese tipo de proyectiles que ocupan todo el canal. Pero bueno, sí se queda uno como con pocas herramientas con estos pacientes. Yo no aconsejaría nunca el uso de antibióticos como lo comenta el doctor Montenegro, y yo creo que si uno que va pues como a lo esencial del manejo de las infecciones postquirúrgicas, pues realmente el uso de antibióticos no tendría mucho sentido, es más bien observar el paciente, porque es que uno en un paciente con una lesión neurológica empieza un antibiótico y realmente no sabe cuándo suspenderlo, o sea, es imposible calcular cuándo va a ser suficiente. Entonces yo personalmente no considero el uso de antibióticos, eh, y más bien observar la evolución de los pacientes. Muchas gracias. No, muchas gracias. Mañana vamos a hablar de meduloblastomas en pediatría. Les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Ah, mira.